Aleluya, Cristo resucitó. Yo estoy contigo. Vivamos la alegría de la Pascua a la luz de la palabra del Señor con Monseñor Enrique Díaz. Yo estoy contigo. 5 de mayo. Que hoy sintamos esa presencia de Jesús que nos acompaña aun en medio de las tempestades y que camina con nosotros. Escuchemos con atención el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículos del 22 al 29. Después de la multiplicación de los panes, cuando Jesús dio de comer a 5,000 hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el lago. Al día siguiente, la multitud que estaba en la otra orilla del lago se dio cuenta de que allí no había más que una sola barca y de que Jesús no se había embarcado con sus discípulos, sino que éstos habían partido solos. En eso llegaron otras barcas desde Tiberíades al lugar donde la multitud había comido el pan. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaúm para buscar a Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago le preguntaron: «Maestro, ¿cuándo llegaste acá?». Él les contestó: «Yo les aseguro que ustedes no me andan buscando por haber visto signos, sino por haber comido de aquellos panes hasta saciarse. No trabajen por ese alimento que se acaba, sino por el alimento que dura para la vida eterna, y que les dará el Hijo del Hombre, porque a éste el Padre Dios lo ha marcado con su sello». Ellos le dijeron: «¿Qué debemos hacer para realizar las obras de Dios?». Respondió Jesús: «La obra de Dios consiste en que crean en aquel a quien Él ha enviado». Palabra del Señor. Es curiosa la soledad en que queda Jesús después de la multiplicación de los panes. Es cierto que al contemplar lo que había hecho, pretendían hacerlo rey, porque reconocían un líder diferente, preocupado por los más débiles. Pero al no aceptar su propuesta, lo dejan solo. Los discípulos también lo han abandonado. Decepcionados porque no aceptó ser rey, no sabemos. Ocupados en sus cosas, mientras él hacía oración en el monte, no lo explica el Evangelio. Pero ellos aparecen atravesando el lago y amenazados por una tormenta. Y precisamente cuando amenaza el temporal y las aguas del lago se van encrespando, descubren a Jesús caminando sobre las aguas y acercándose a la barca, lo que les provoca un gran susto. Las palabras de tranquilidad de Jesús: «No tengan miedo, soy yo», son dirigidas tanto a aquellos atemorizados discípulos como a sus discípulos del día de hoy. No tienen que tener miedo quienes siguen a Jesús, pero sí deben estar muy conscientes de que su reino es muy diferente a los reinos del mundo. Igualmente hoy no deben tener miedo quienes son sus discípulos. Hay tormentas que parecen ahogar la barca, pero no deben tener miedo. Sí deben reconocer que su propuesta es muy diferente a las propuestas del mundo y que provoca tormentas y amenazas de peligros. Contemplemos a Cristo caminando mientras nosotros nos llenamos de miedo. Él sabe sacar provecho de las más grandes dificultades. Así pasa en la primera lectura, cuando una tormenta amenaza a aquella pequeña iglesia que empieza a caminar. Las dificultades entre los diferentes grupos, las críticas y los problemas, en lugar de hundir la pequeña barca, la hacen que salga fortalecida con la bendición de un nuevo ministerio, los diáconos. Y así una dificultad termina en oración, diálogo y solución al problema. Los diáconos son una bendición, regalo insospechado para aquella comunidad que vienen a enriquecerla y a fortalecerla. Los diáconos son también hoy un regalo para nuestra iglesia. Contemplemos hoy el caminar de Jesús. No tengamos miedo a las tormentas, pero sí estemos atentos a ser fieles a sus palabras
y a salir adelante de todas las dificultades.